Si todavía llamas a esto casi funcionó, no entendiste nada. Lo que pasó no fue mala suerte, ni falta de timing, ni destino cruel. Fue un fallo en la lectura comportamental, y los fallos se pagan caro. Lo que vas a escuchar aquí no es sobre romance, es sobre dinámica de poder, sistema nervioso femenino y errores masculinos predecibles. Si sigues ignorando esto, vas a repetir el mismo ciclo con mujeres diferentes, y siempre terminar preguntándote, ¿dónde me equivoqué? Antes de continuar, necesito decirte algo. Este video llegó hasta ti porque alguien le dio like. Ahora es tu turno. Dale like, suscríbete y comenta la ciudad desde donde nos estás viendo y veamos hasta dónde llega este mensaje. Sin rodeos, vamos a lo que importa. Primer motivo, porque ella quiso sentir control antes de sentir amor. Hombre, entiéndelo sin rodeos. Antes de sentir amor, ella necesita sentir control emocional. Esto no es poesía ni juicio moral. Es respuesta biológica. El sistema nervioso femenino busca primero predictibilidad y ventaja psicológica antes de permitir un involucramiento afectivo real. Cuando tú te adelantas demasiado emocionalmente, le entregas exactamente lo que ella todavía estaba probando si podía extraer de ti. Tú pensaste que estabas demostrando madurez, presencia e interés genuino. En su lectura te estabas volviendo predecible demasiado pronto. Y la predictibilidad, al inicio, no genera deseo, genera poder. Mientras tú invertías tratando de construir algo, ella observaba cuánto podía moverte, afectarte, hacerte sentir inseguro o estable según su comportamiento. Los señales nunca aparecen aislados. Vienen en secuencia lógica, pequeñas retiradas de atención, cambios sutiles de tono, retrasos calculados, silencio estratégico. Esto no es confusión emocional, es calibración. Ella prueba límites porque necesita saber quién conduce emocionalmente la interacción. Quien reacciona primero pierde posición. Cuando sigues invirtiendo, aunque percibas el desequilibrio, el cerebro de ella registra un mensaje claro. Tú estás más involucrado que ella. Y en esa dinámica, el más involucrado siempre pierde ventaja. No importa cuánto seas bueno, presente o verdadero, o aprendes que el amor no empieza con entrega, empieza con posicionamiento emocional, o seguirás siendo confundido con alguien fácil de controlar. Aquí no hay término medio. Si estás cansado de verla jugar con tus sentimientos y de que te ignore, llegó el momento de darle la vuelta al juego. Muestra quién manda, haz que ella te persiga y reconozca tu valor. En el primer comentario fijado hay un manual paso a paso. Haz clic ahora y cambia el juego a tu favor. Segundo motivo, porque ella probó demasiado a quien solo quería sinceridad. Aquí está un error que destruye a hombres buenos repetidamente. Creer que la sinceridad desarma juegos emocionales. No los desarma. Acelera tu exposición. Cuando eres demasiado transparente demasiado pronto, eliminas el misterio, pero no eliminas la prueba. Solo te pones como blanco fácil. Mientras tú hablabas claro sobre intenciones, sentimientos y expectativas, ella no estaba confundida. Estaba probando hasta dónde podía llegar sin perderte, probando cuánto tolerarías sin retirarte, probando si tenías límites reales o solo discurso emocional. Psicológicamente, las mujeres emocionalmente inseguras prolongan las pruebas porque necesitan sentir validación constante, y los hombres que no saben salir de la prueba se vuelven fuente de refuerzo emocional, no parejas elegidas. Tú fuiste constante, ella fue volátil, y quien controla la volatilidad, controla el vínculo. Los señales siempre aparecen juntos, preguntas indirectas, silencio después de conversaciones importantes, reapariciones como si nada hubiera pasado. Esto no es casualidad, es experimento relacional. Ella observa tu reacción para decidir cuánto puede exigir sin ofrecer. Si no aprendes a interrumpir la prueba en el momento justo, nunca serás elegido de forma consciente. Serás solo utilizado hasta que pierdas valor. El hombre que entiende esto no trata de probar sinceridad. Observa patrones, impone límites y se retira cuando percibe que se volvió validación, no elección. Tercer motivo, porque ella confundió intensidad con inestabilidad. Hombre, aquí está una verdad que pocos tienen el coraje de decirte. Muchas mujeres no saben diferenciar excitación emocional de conexión real.
Su cerebro está condicionado a responder a la descarga de dopamina generada por lo impredecible, lo inestable, lo emocionalmente turbulento. Y cuando tú apareces ofreciendo constancia, claridad y presencia firme, eso no activa euforia, activa silencio. No porque no seas valioso, sino porque no generas suficiente caos para un sistema emocional adicto al estímulo. Tú pensaste que la intensidad venía de interés genuino, conversaciones profundas, disponibilidad emocional. Para ella, la intensidad venía de la duda, del miedo a perder, de la oscilación entre acercamiento y alejamiento. Mientras tú tratabas de construir algo sólido, ella buscaba sentir algo fuerte. Y esas dos cosas rara vez coexisten cuando la madurez emocional todavía no está presente. El error masculino es creer que la estabilidad crea deseo por sí sola. No crea, sostiene, cuando el deseo ya existe. Antes de eso, lo que activa atracción es la percepción de riesgo emocional. Y cuando te muestras demasiado predecible demasiado pronto, el sistema nervioso de ella entra en estado de neutralidad, no de vínculo. Te vuelves seguro, pero no instigante. Los señales de este patrón siempre aparecen en grupo. Se acerca cuando siente falta del estímulo. Se aleja cuando tú ofreces constancia. Demuestra intensidad emocional en momentos de inestabilidad, pero se enfría cuando todo está calmado. Reacciona más fuerte a tu ausencia que a tu presencia. Esto no es coincidencia, es condicionamiento neuroemocional. El hombre que no entiende esto trata de compensar siendo más presente, más comprensivo, más disponible. Y eso solo acelera la pérdida. Porque cuanto más estabilizas, menos siente ella. No porque tú fallaste, sino porque el error estaba en la asociación que ella hizo entre amor y turbulencia. Cuarto motivo. Porque ella esperó que adivinases lo que nunca dijo. Aquí está una trampa silenciosa que destruye más relaciones que las peleas abiertas. La expectativa no verbalizada. Ella creó demandas internas, escenarios imaginarios, reglas invisibles, y empezó a evaluarte por algo que solo existía en su cabeza. Esto no es misterio femenino sofisticado, es inmadurez emocional disfrazada de romantización. Y cuando entras en ese juego, pierdes antes de saber cuál era la regla. Mientras tú operabas en el mundo real, acciones, palabras claras, comportamientos concretos, ella operaba en el mundo mental, un mundo donde tú deberías saber, deberías sentir, deberías percibir. Psicológicamente, esto es proyección. Ella transfiere a ti la responsabilidad de regular emociones que ella misma no sabe comunicar. Y cuando fallas en esa lectura imposible, te castiga en silencio. El error masculino aquí es tratar de compensar. Percibes el distanciamiento, sientes el cambio de clima, notas el enfriamiento y tratas de ser más atento, más disponible, más cuidadoso. Solo que eso no resuelve, porque el problema nunca fue falta de esfuerzo, fue falta de comunicación. Y esfuerzo sin claridad no construye vínculo, solo genera desgaste. Los señales aparecen siempre en conjunto, frases vagas, respuestas cortas, cambios de humor sin explicación, decepción silenciosa. Preguntas ¿qué pasó? Ella responde, nada. Pero ese nada lleva una lista entera de expectativas que nunca recibiste. Este patrón no crea intimidad, crea paranoia emocional. El hombre que acepta ser responsabilizado por expectativas invisibles entra en una deuda infinita. No existe punto de quita. Cuanto más tratas de acertar, más sube ella el estándar silencioso. La única salida madura es no jugar. Quien exige lectura mental no quiere pareja, quiere control emocional. Quinto motivo, porque ella jugó silencio pensando que tú rogarías. El silencio que ella usó no fue necesidad emocional ni tiempo para pensar, fue estrategia, un intento consciente o inconsciente de generar incomodidad en ti, de crear ansiedad, de desplazar el eje de poder de la relación. Ella creyó que al alejarse sin explicación, al enfriarse repentinamente, al desaparecer después de momentos de conexión, tú entrarías en estado de alerta emocional y sentirías miedo de perder. Ese tipo de silencio no busca diálogo, no busca ajuste, no busca entendimiento, busca reacción, busca ver hasta dónde llegas, cuánto soportas, cuánto te reduces para mantener acceso a ella.
Lo que pocas mujeres perciben es que este juego solo funciona con hombres emocionalmente desorganizados. El silencio como arma solo tiene efecto cuando el otro entra en pánico interno, cuando tú no ruegas, no te explicas en exceso, no tratas de resolver algo que ni siquiera fue comunicado. Algo se rompe en la dinámica. El cerebro de ella esperaba persecución, no estabilidad. Esperaba insistencia, no autocontrol. Y cuando eso no pasa, el silencio pierde función y se vuelve riesgo real de pérdida. Los señales de este patrón siempre aparecen juntos, nunca aislados. Ella desaparece después de cercanía emocional, tarda en responder sin motivo claro, reaparece como si nada hubiera pasado, ignora preguntas directas y observa más tu reacción que la conversación en sí. Esto no es confusión emocional, es observación comportamental. Está analizando cuánto incomodidad toleras, cuánto silencio aceptas, cuánto desrespeto normalizas en nombre de mantener el vínculo. El error de ella fue creer que tu apego era mayor que tu dignidad, que tu carencia emocional superaría tu sentido de límite, que al final tú siempre cederías primero. Cuando eso no pasa, el sistema psicológico de ella entra en choque, porque la estrategia falló. El silencio que debería haberte acercado terminó empujándote lejos. Y biológicamente, cuando el hombre se aleja en silencio, no es juego, es decisión interna ya tomada. Es exactamente en este punto donde nace el arrepentimiento femenino, no cuando hablas, no cuando explicas, no cuando confrontas. El arrepentimiento nace cuando el silencio de ella encuentra un silencio más fuerte que el suyo, un silencio que no ruega, no provoca, no amenaza, solo se retira, porque el hombre que entiende sus límites no responde manipulación con emoción, responde con ausencia definitiva. Sexto motivo, porque ella creyó que podría perderte y recuperarte cuando quisiera. Este error nace en el momento en que tú regresas más veces de las que deberías. No porque seas débil, sino porque fuiste demasiado tolerante. Psicológicamente, cuando una mujer percibe que puede alejarse, enfriarse, probar otros estímulos y aún así encontrarte disponible después, su cerebro registra una información peligrosa. Tú no eres escaso. Y todo lo que no es escaso pierde valor instintivo, independientemente del discurso emocional. Tú pensaste que estabas demostrando madurez, comprensión y paciencia. En su lectura, estabas confirmando algo muy diferente, que tu presencia era garantizada, que no tenías un punto final real, que en el fondo ella podía equivocarse sin consecuencia estructural. Esto no crea seguridad emocional, crea acomodación, y la acomodación mata respeto silenciosamente. Los señales de este patrón son siempre claros para quien sabe observar. Ella desaparece sin miedo, reaparece sin explicarse, prueba límites con más audacia, asume menos responsabilidad emocional. Todo esto pasa porque su sistema psicológico entiende que existe un retorno seguro. Te vuelves una base emocional reutilizable, no una elección activa. El error masculino aquí es no percibir el momento exacto en que la comprensión se vuelve permiso. Cuando aceptas idas y venidas sin reposicionamiento, le enseñas cómo quiere ser tratado. Y, biológicamente, el cerebro humano respeta límites claros, no discursos largos. Cuantas más veces regresas sin cambio concreto, menos impacto tiene tu presencia. Ella solo entiende la pérdida cuando el patrón se rompe, cuando no hay retorno, cuando no existe segunda chance silenciosa, cuando la ausencia deja de ser temporal y se vuelve definitiva, porque solo ahí el cerebro recalcula valor, y cuando recalcula, ya no estás disponible para ser recuperado. Séptimo motivo, porque ella dejó que el orgullo hablara más alto que el sentimiento. Aquí es donde muchas historias podrían haberse resuelto, pero fueron enterradas. El orgullo femenino, cuando se activa, no protege el amor, protege la identidad. En el momento en que sintió que ceder significaría perder posición, admitir debilidad o exponerse emocionalmente, su sistema psicológico eligió autopreservación en vez de conexión. No fue falta de sentimiento, fue miedo a la vulnerabilidad disfrazado de fuerza. Tú lo percibiste cuando intentaste conversar y encontraste resistencia,
cuando abriste espacio para ajuste y recibiste rigidez, cuando demostraste madurez emocional y recibiste frialdad como respuesta. El orgullo actúa así. Cierra puertas internas mientras mantiene apariencia de control externo, y cuanto más tratas de atravesar esa barrera con esfuerzo emocional, más se fortalece. El error masculino es interpretar orgullo como valor alto o personalidad fuerte. No siempre lo es. Muchas veces es solo un mecanismo defensivo para no lidiar con inseguridades internas. Psicológicamente, admitir sentimiento pone a la persona en riesgo de rechazo. Y para quien construyó identidad en torno al control emocional, ese riesgo es intolerable. Los señales aparecen siempre juntos. Dificultad para pedir disculpas, incapacidad de ceder aunque se equivoque, rigidez en conflictos, necesidad constante de tener razón. Todo esto asfixia el vínculo, porque la relación no sobrevive donde nadie puede bajar la guardia. El hombre que insiste contra el orgullo ajeno no construye amor, construye desgaste, y el desgaste no genera deseo, solo cansancio. Cuando dejas de intentar romper una muralla que no quiere ser derribada, ella percibe demasiado tarde que confundió protección con pérdida, y ningún orgullo arregla eso después. Octavo motivo, porque ella creó expectativas que nunca tuvo el coraje de comunicar. Hombre, aquí está una de las trampas más silenciosas y destructivas de las dinámicas modernas: expectativas invisibles. Ella construyó escenarios internos, estándares ideales y respuestas correctas que tú deberías tener, sin jamás verbalizar nada de eso. En su mente, tú tenías obligaciones que nunca aceptaste, metas que nunca conociste y fallas que solo existían en su mundo interno. Esto no es profundidad emocional, es confusión no resuelta proyectada en ti. Mientras tú actuabas basado en lógica, comportamiento concreto y comunicación directa, ella operaba en un campo simbólico. Esperaba que percibieras cambios sutiles, microgestos, silencios cargados de significado. Psicológicamente, esto es tercerización de responsabilidad emocional. Ella transfiere a ti la tarea de adivinar, regular y satisfacer emociones que ella misma no sabe organizar. El error masculino es tratar de compensar cuando siente algo mal en el aire. Percibes el enfriamiento, notas la distancia, sientes el cambio de energía y empiezas a caminar en huevos. Te vuelves más cuidadoso, más presente, más atento. Pero eso no resuelve, porque el problema no es comportamiento insuficiente, es comunicación inexistente. Y esfuerzo sin claridad no crea seguridad, crea desgaste mental. Los señales de este patrón siempre aparecen juntos. Respuestas vagas, frases como «tú deberías saber», no es eso, pero tampoco es nada. Cambios de humor sin causa aparente. Preguntas directamente «¿qué pasó?» y recibes silencio o negación. Este tipo de dinámica no fortalece vínculo, crea paranoia emocional, donde siempre estás tratando de acertar un blanco que se mueve solo. El hombre que acepta ser juzgado por criterios no comunicados entra en una deuda emocional infinita. No existe punto de acierto final. Siempre habrá algo que no hiciste, no percibiste, no sentiste. La madurez masculina está en reconocer esto temprano. Quien exige lectura mental no quiere pareja consciente, quiere control sin exposición. Y eso, a largo plazo, siempre termina en pérdida. Noveno motivo, porque ella pensó que tú te quedarías, incluso sin reciprocidad clara. Aquí empieza la erosión silenciosa de tu valor. Cuando ella percibe que sigues presente aunque recibas poco, su cerebro registra una jerarquía automática. Tú estás invirtiendo más de lo que recibes, y en cualquier dinámica humana, biológica, social o emocional, quien invierte más sin retorno, pierde posición. No es maldad, es percepción instintiva de valor relativo. Tú interpretaste la falta de reciprocidad como fase, confusión o miedo de ella. Ella interpretó tu permanencia como garantía. Mientras tú esperabas evolución, ella se acomodaba. Psicológicamente, cuando una persona ofrece atención sin exigir claridad, le enseña al otro que no hay urgencia en corresponder. El vínculo deja de ser elección y se vuelve conveniencia. Los señales estaban todos ahí, organizados en patrón. Respuestas tibias, poca iniciativa, interés que aparece solo cuando tú te alejas.
ausencia de esfuerzo real para construir algo, y aún así te quedaste, no porque fueras débil, sino porque creíste que la constancia generaría compromiso. Ese es un error clásico masculino, confundir paciencia con estrategia. El problema es que el cerebro femenino no interpreta paciencia prolongada como virtud cuando no hay posicionamiento. Interpreta como disponibilidad garantizada. Y disponibilidad garantizada no genera deseo, no genera prioridad, no genera urgencia, genera confort unilateral. Ella empieza a acceder a ti cuando quiere y a ignorarte cuando no te necesita. El hombre que acepta vínculos sin reciprocidad clara le enseña cómo quiere ser tratado, y después sufre no por la pérdida, sino por la sensación de haber sido obvio y aún así descartado. La verdad dura es simple. Las relaciones no evolucionan a partir de desequilibrio, solo revelan con el tiempo quién tenía poder y quién tenía esperanza. 10º motivo, porque ella quiso ser prioridad sin posicionarse como elección. Presta atención. Aquí está la trampa silenciosa que destruye a más hombres que cualquier rechazo directo. Ella quería ocupar el centro de tu atención, tener tu energía, tu tiempo, tu dedicación, pero sin jamás asumir que tú eras su prioridad. Psicológicamente, esto no es confusión emocional, es pura búsqueda de seguridad sin riesgo. Quería los beneficios del vínculo emocional sin asumir el costo de entrega o compromiso. Cuando aceptas ese juego, te vuelves dependiente de su presencia, mientras ella permanece libre para manipular la percepción de su propio valor. Cada gesto tuyo es evaluado, cada inversión tuya es probada, y todo esto mientras ella no asume públicamente la posición que debería ocupar. La mente femenina en este patrón prioriza ventaja, no reciprocidad. Quiere sentirse prioridad sin tener que comprometerse. Tú creíste que la ambigüedad era cautela, que la distancia era inseguridad, que la falta de claridad era temporal. En su lectura, te volviste demasiado predecible, alguien que estaría ahí, de cualquier forma, aceptando la indefinición como normal. Mientras tú esperabas claridad, ella disfrutaba del poder que solo la ambigüedad permite. Psicológicamente, la indefinición prolongada activa dopamina y crea apego unilateral. Ella experimenta excitación al probar límites, mientras tú inconscientemente ajustas comportamiento y energía para corresponder a expectativas que nunca fueron comunicadas. Y cada intento tuyo de compensar ausencia o frialdad fortalece la percepción de ella de que eres demasiado constante, alguien que puede ser explotado sin costo. Los señales de este patrón siempre aparecen combinados: resistencia a etiquetas o definiciones, conversaciones circulares que no resuelven nada, exigencia de atención y validación sin reciprocidad, celos selectivos, pruebas constantes de paciencia. Ella quiere ser elegida todos los días, pero no quiere asumir la responsabilidad de elegirte también. Es una dinámica de control disfrazada de cariño. Quien no percibe esto, piensa que está construyendo vínculo, cuando en realidad está sirviendo como base emocional gratuita para alguien que nunca tuvo el coraje de posicionarse. El error masculino aquí es pensar que esperar y paciencia crean claridad. No crean. Lo que la claridad exige es posicionamiento, límite y decisión. Mientras permaneces abierto, disponible y presente sin exigir reciprocidad real, el cerebro de ella interpreta eso como señal de que no tienes límite, de que no necesita esforzarse o comprometerse, de que su juego funciona. Cada día que sigues invirtiendo sin exigir elección, es un día más en que tu valor percibido cae silenciosamente en su subconsciente, mientras su ego se fortalece y tú te condicionas a aceptar menos de lo que mereces. El hombre que entiende esta dinámica no espera, no ruega, no se desgasta tratando de adivinar sentimientos o intenciones. Impone límite y exige posicionamiento, porque prioridad verdadera solo existe cuando hay elección clara. Sin elección, no estás en una relación, estás en una situación de espera sin plazo, donde el desgaste emocional y la pérdida de valor son inevitables. Y todo hombre que permite esto tarde o temprano percibe que no perdió por error propio, sino por haber aceptado ser solo conveniente, mientras la mujer probaba, manipulaba y explotaba su inversión emocional. 11º motivo, porque ella usó distancia como arma y terminó creando ruptura.
La distancia emocional nunca es neutra. Cuando se usa como manipulación, se vuelve un arma silenciosa, diseñada para generar reacción, miedo y dependencia. Ella creyó que al alejarse, tú sentirías urgencia, ansiedad, deseo de reconquista y volverías pidiendo atención. Pero subestimó algo que pocos hombres realmente entienden. Los hombres con límites claros no reaccionan al control, lo terminan. Cuando mantienes postura firme ante el alejamiento, el silencio de ella deja de ser instrumento de poder y se transforma en ruina para su propia estrategia. Mientras observabas su alejamiento, probablemente sentiste incomodidad, duda, tal vez hasta frustración. Eso es natural, pero es exactamente en ese punto donde el juego cambia. El cerebro de ella está programado para percibir reacción como validación del control. Cuando no reaccionas como esperaba, pierde referencia. Su patrón de manipulación falla y su instinto percibe que perdió acceso. Ese es el momento en que el poder cambia de manos y ella no lo percibe hasta que es demasiado tarde. Los señales de este patrón aparecen combinados: ausencia sin explicación, mensajes breves, reapariciones estratégicas, prueba de paciencia, provocaciones indirectas. Todo esto es calculado para generar reacción emocional. El problema es que tú no eres inestable, no te desesperas, no ruegas. Tu estabilidad emocional transforma su arma en neutralidad absoluta. Ella esperaba que actuaras como la mayoría de los hombres, persiguiendo, explicando, justificando, pero no lo hiciste. Y la ausencia de respuesta es letal para el efecto que quería producir. El error femenino aquí fue subestimar el impacto de la ausencia calculada y consciente. Creía que podría jugar indefinidamente, que siempre tendría la ventaja de hacerte reaccionar, de probar límites y de explotar tu paciencia. Pero no contaba con hombres que conocen su propio valor, que saben mantener distancia sin drama y que no permiten que la manipulación emocional determine sus comportamientos. Cuando te retiras y permaneces firme, creas algo que ella no puede controlar. Consecuencia real. El hombre que entiende esta dinámica percibe que distancia usada como arma nunca merece negociación, nunca merece explicación y nunca merece disculpas. Ella solo aprende a valorar cuando percibe que no hay retorno garantizado, que la estabilidad emocional que ofreciste no puede ser comprada con juegos. Ese es el momento en que el control real cambia de manos. Ya no estás reaccionando, decidiste estratégicamente. Y cuando ella finalmente percibe la pérdida, el arrepentimiento ya es inevitable. Pero tú ya estás fuera del juego, manteniendo tu posición, tu límite y tu valor intactos. 12º motivo, porque ella subestimó el momento en que dejarías de insistir. Esta es la falla silenciosa que define muchas pérdidas. Ella creía que tu persistencia era infinita, que seguirías invirtiendo emocionalmente, incluso ante señales claras de resistencia, frialdad o ausencia de reciprocidad. En su mente, tu apego era garantizado y podía probar límites sin consecuencias reales. Pero la verdad biológica y psicológica es clara. Todo hombre tiene un punto de ruptura, un límite interno donde la persistencia deja de ser estrategia y se transforma en desgaste irreversible. Y cuando llegas a ese punto, no hay retorno emocional posible. Probablemente percibiste pequeñas señales, ella probando más, ignorando tus necesidades, provocando celos y ambigüedad emocional. Cada intento de manipulación se basaba en la suposición de que reaccionarías, que seguirías invirtiendo. El problema es que subestimó tu capacidad de mantener límites claros. Psicológicamente, cuando alguien espera persistencia sin respuesta proporcional, crea una percepción de que no tienes valor real o capacidad de decisión, pero tú solo estabas calibrando tu límite. Y cuando fue alcanzado, tu retirada silenciosa se volvió la consecuencia inevitable de una estrategia fallida de ella. Los señales de este patrón nunca aparecen aislados. Mensajes sin retorno emocional, alejamiento repentino, pruebas de atención, cuestionamientos indirectos sobre tus sentimientos y constantes provocaciones de inseguridad. Ella creía que responderías, rogarías o intentarías reconquistarla. Pero los hombres que entienden su propio valor saben que insistir ante ausencia de reciprocidad es pérdida de poder. Cuando no reaccionas, tu silencio no es debilidad,
es finalización estratégica del juego. Y esto, biológicamente, activa en su cerebro un choque profundo. Lo que antes parecía garantizado, ahora se muestra irreversible. El error de ella fue calcular mal el timing. Pensó que su estrategia podría ser infinita, que serías predecible, que siempre reaccionarías a la manipulación con emoción. Pero el cerebro masculino, condicionado a patrones de supervivencia emocional, respeta límites claros. Persistencia sin reciprocidad genera desgaste neuroquímico. Dopamina no se activa, cortisol aumenta, atención disminuye. Es decir, cuanto más probaba, más distante te volvías internamente. La consecuencia inevitable es que la ausencia se vuelve irreversible, no dramática, sino definitiva. El hombre que entiende esto no entra en debates, no corre atrás, no se desgasta tratando de corregir errores ajenos. Observa patrones, percibe señales y actúa según sus propios límites. Cuando el límite es alcanzado, no hay retorno emocional, solo resultado natural, pérdida para quien te subestimó. Y es exactamente en ese punto donde ella finalmente percibe que no eras tú quien faltaba, sino que fue ella quien perdió, incapaz de lidiar con la lógica simple del equilibrio emocional masculino. 13º motivo. Porque ella creyó que el amor verdadero aguanta todo, hasta el desprecio. Este es un error clásico que destruye vínculos antes de que se consoliden. Ella creyó que el amor verdadero era incondicional, que debería soportar cualquier actitud suya sin cuestionar, incluso frialdad, silencio o desprecio. En su mente, tolerancia era sinónimo de sentimiento profundo. Pero desde el punto de vista psicológico y biológico, el amor no sobrevive cuando no hay reciprocidad, claridad y respeto mutuo. Persistir en ignorar límites masculinos es un camino garantizado a la pérdida, porque el cerebro masculino no recompensa a quien sobrepasa sus propios límites emocionales sin contrapartida. Mientras ella probaba, ignoraba señales de incomodidad y provocaba respuestas calculadas. Tú estabas calibrando límites. Cada acción suya, que parecía inofensiva, en realidad estaba minando el vínculo sin darse cuenta. El error es pensar que tolerancia es amor. Tolerancia es espacio para destrucción silenciosa de la conexión. La dinámica emocional del hombre se basa en claridad, consistencia y valor percibido. Cuando todo eso es ignorado, el sistema nervioso registra fallo y activa mecanismos de protección, alejamiento, desconexión emocional y decisión estratégica de no regresar. Los señales de este patrón siempre aparecen en conjunto: desrespeto a tu disponibilidad, exigencias emocionales sin reciprocidad, silencio estratégico después de conflictos, provocación indirecta e incapacidad de asumir responsabilidad. Ella creía que, por estar siempre presente, podría exigir sin dar, pero el cerebro masculino lee patrones, no palabras. Y cuando percibe que la inversión es explotada, no recompensada, la consecuencia es inevitable: retracción emocional completa, donde presencia y atención dejan de ser accesibles. El error femenino es pensar que la persistencia masculina es infinita, que el amor verdadero soporta cualquier prueba. Psicológicamente, esto es ignorar el instinto básico de autopreservación emocional masculina. Cada intento de manipulación, cada gesto de desprecio, aumenta la resistencia interna, fortalece límites y prepara el terreno para alejamiento definitivo. El amor no es deuda, no es presión silenciosa, no es expectativa no comunicada, es elección consciente. Y cuando ella confunde tolerancia con sumisión, pierde la oportunidad de ser elegida de verdad. El hombre que entiende esto no se desgasta tratando de educar o probar valor. Observa, mantiene límites y deja que las consecuencias silenciosas ocurran. Cuando el desprecio de ella encuentra la indiferencia firme, el patrón se rompe. Ella percibe demasiado tarde que el amor verdadero no es fuerza ciega, sino resultado de equilibrio entre entrega y respeto. Y es exactamente en ese momento donde entiende que no fuiste tú quien se alejó, sino ella quien perdió lo que jamás sabría valorar. 14º motivo. Porque ella confundió tu silencio con debilidad. El silencio del hombre nunca debe interpretarse como falta de interés o debilidad, pero ella, por la lógica femenina distorsionada y por la percepción emocional selectiva, creyó exactamente eso. Pensó que, al no responder,
Al no presionar, al no confrontar, cederías. Te justificarías o buscarías agradar. Psicológicamente, estaba proyectando en tu comportamiento la expectativa de reacción emocional, pero no comprendió que el silencio masculino muchas veces es un arma estratégica y un signo de control interno, no desamparo. Cada pausa tuya, cada retroceso aparente, estaba midiendo límites, probando resistencia y calibrando tu propio valor percibido. Mientras ella confundía tu autocontrol con vulnerabilidad, tú estabas recolectando información, observando patrones, analizando señales de manipulación y evaluando límites emocionales. Su mente interpretaba la ausencia de reacción como debilidad, ignorando que biológicamente los hombres procesan y responden al estímulo emocional de forma diferente. El cerebro masculino no reacciona impulsivamente a provocaciones, calcula, mide impacto y decide acción. El error de ella fue subestimar esa lógica, creyendo que presión emocional y juegos silenciosos podrían generar retorno garantizado. Los señales de este patrón aparecen siempre en conjunto: provocaciones indirectas, ausencia estratégica, intentos de generar celos o inseguridad, espera de explicaciones y justificativas, y la falsa sensación de que estabas débil. Pero en realidad, estabas reforzando autoridad emocional, manteniendo límites claros y permitiendo que cada acción de ella revelara su verdadera postura en el vínculo. El silencio del hombre firme no es ausencia de valor, es demostración de poder interno que ella solo percibe demasiado tarde. El error femenino aquí es creer que la emoción masculina funciona como la femenina, respondiendo inmediatamente a la manipulación, al desrespeto o al juego de ausencia. Cada intento suyo de provocar reacción emocional era analizado, calibrado y neutralizado por tu autocontrol. Psicológicamente, las mujeres confunden disponibilidad emocional con sumisión. Cuando permaneces en silencio estratégico, le enseñas que la reacción no es opcional, sino consecuencia de elección consciente. Esa es la línea tenue entre interés percibido y respeto conquistado. El hombre que entiende esta dinámica no pierde tiempo explicando, justificando o corriendo atrás. Mantiene límites, observa patrones y deja que las consecuencias silenciosas ocurran. Cuando ella percibe que tu silencio no es debilidad, sino frontera firme, su juego se derrumba. Y es exactamente en ese momento donde entiende que no fuiste tú quien se alejó por falta de amor. Fue ella quien perdió la oportunidad de conquistar algo que exigía respeto e inteligencia emocional para ser mantenido. 15º motivo: porque ella quiso validación sin entrega emocional. Aquí está una de las trampas más peligrosas que puedes encontrar en una dinámica de relación. Ella quería atención, elogios, presencia y esfuerzo, sin jamás comprometerse emocionalmente. Psicológicamente, esto es un mecanismo de autopreservación y ganancia sin costo. Exigía que invirtieras continuamente, probando interés, demostrando paciencia y disponibilidad, mientras ella ofrecía solo el mínimo retorno necesario para mantenerte enganchado. Cada gesto tuyo de cuidado era absorbido como dato, y no como parte de un vínculo verdadero. Mientras tratabas de fortalecer conexión, ella internalizaba poder a través de la percepción de control. Su mente evaluaba cada respuesta tuya, cada intento de acercamiento, pero no procesaba reciprocidad real. Para ella, tú debías ser combustible emocional, una fuente constante de validación que no exigía vulnerabilidad. Y esto no es solo frustración emocional. Desde el punto de vista biológico, los hombres calibran inversión basada en reciprocidad percibida. Cuando no hay entrega emocional de la otra parte, el cerebro reacciona disminuyendo atención, afecto y deseo. Los señales de este patrón aparecen siempre juntos: atención selectiva, respuestas tibias o tardías, interés aparente solo cuando surgen conveniencias, cambios bruscos de humor y ausencia de compromiso real. Ella quería sentir poder a través de tu constancia y no generar vínculo. Cada gesto tuyo que buscaba acercamiento o profundización era interpretado como oportunidad para reforzar su propio ego, no como invitación a reciprocidad. Es en este punto donde muchos hombres confunden persistencia con éxito, cuando en realidad están siendo explotados.
El error femenino es pensar que validación continua garantiza vínculo. Psicológicamente, la entrega emocional es el único factor que crea profundidad, lealtad y deseo sostenible. Sin eso, la atención es superficial, el interés es circunstancial y el apego es inestable. Y cuanto más entregas sin recibir retorno real, más se ajusta el sistema de recompensa de ella para absorber sin invertir, transformándote en rehén silencioso de expectativas no comunicadas. El hombre que entiende esto actúa de forma estratégica, observa patrones, mantiene límites y retira energía emocional cuando percibe explotación. No proporciona validación gratuita, exige entrega proporcional y reciprocidad real. Cuando ella percibe que no hay recompensa sin compromiso, percibe demasiado tarde que no eras tú quien faltaba o no se importaba. Era ella quien perdió la oportunidad de construir vínculo verdadero con alguien que tenía valor y no aceptaría ser usado como herramienta emocional. 16º motivo, porque ella pensó que no te irías de verdad. Aquí está un error que muchas mujeres cometen y que destruye oportunidades de vínculo. Creer que tu paciencia, comprensión e inversión son infinitas. Pensó que no importa qué pasara, siempre estarías ahí, disponible, esperando señales de reciprocidad que nunca llegaron. Psicológicamente, esto es subestimar la capacidad masculina de decisión consciente. Los hombres calibran límites internos basados en consistencia, reciprocidad y valor percibido. Cuando esos elementos desaparecen, la retirada no es impulsiva, es inevitable. Mientras ella probaba, provocaba y creaba situaciones de incomodidad emocional, tú observabas, ajustabas límites y analizabas patrones de comportamiento. Cada prueba suya fue absorbida. Cada manipulación fue registrada en tu sistema nervioso como indicativo de desrespeto o desequilibrio. El cerebro masculino no reacciona solo a la emoción, calcula riesgo, valor y consecuencia. Y cuando percibe que la inversión no genera retorno real, simplemente se aleja, de forma estratégica y definitiva, no dramática, mostrando el poder del límite no negociable. Los señales de este patrón aparecen combinados: ausencia prolongada, provocaciones silenciosas, ambigüedad constante, resistencia a compromisos claros, manipulación indirecta para probar apego. Ella creía que podría controlar el vínculo solo por tu presencia continua. Pero los hombres con autoconciencia y sentido de valor propio no se mueven por expectativa, apego ciego o manipulación emocional. Cuando el límite es alcanzado, el alejamiento se vuelve consecuencia natural de lógica emocional, no de impulso. El error femenino es pensar que amor o apego masculino son ilimitados, que paciencia y dedicación pueden ser explotados indefinidamente sin repercusión. Cada vez que se alejaba sin reciprocidad, que probaba límites sin retorno, creaba espacio para que recalibraras percepción de valor. Psicológicamente, no percibió que cada prueba minaba no solo la conexión emocional, sino también el deseo y la prioridad que tenía en tu vida. Y cuando finalmente decides que no hay más margen para tolerancia, la ausencia se vuelve irreversible. El hombre que entiende esta dinámica no se desgasta, no ruega, no espera señales claras que nunca llegan. Observa patrones, define límites y aplica consecuencias silenciosas, estratégicas y definitivas. Cuando ella percibe que realmente puedes irte, que tu presencia no es garantizada, es demasiado tarde. El vínculo se pierde no porque dejaste de amar o de intentar, sino porque ella confundió permanencia con sumisión y percibió demasiado tarde que no fuiste tú quien falló, fue ella quien perdió. 17º motivo, porque ella percibió demasiado tarde que tú también tienes límites. Esta es una verdad que muchas mujeres ignoran hasta sentir el impacto real. Los hombres tienen límites, y cuando esos límites son alcanzados, la paciencia y la tolerancia no son infinitas. Ella creía que podía probar, manipular y explotar tu inversión emocional sin consecuencias. Subestimó la capacidad masculina de definir fronteras claras y actuar según ellas. Psicológicamente, esto es un error fatal. Cada hombre posee un punto de ruptura emocional, y cuando se alcanza, no hay retorno, solo acción lógica y estratégica basada en autoconciencia.
Mientras ella esperaba que tu presencia fuera automática y continua, tú estabas observando patrones, evaluando señales y calibrando respuestas. Cada prueba suya, cada manipulación velada, cada silencio calculado fue registrado como dato, como indicador de desrespeto o desequilibrio. El cerebro masculino interpreta inversión sin reciprocidad como amenaza al valor propio, y cuando percibe que esfuerzo, dedicación y paciencia no son correspondidos, la retirada no es emocionalmente impulsiva, es decisión estratégica, resultado de cálculo y percepción de límites violados. Los señales de este patrón aparecen combinados y evidentes: exigencia constante sin reciprocidad, provocaciones indirectas, pruebas de paciencia, ausencia emocional y resistencia a claridad de posicionamiento. Ella creía que reaccionarías como muchos hombres, corriendo atrás, explicando, justificando, pero los hombres que conocen su propio valor no se doblan a la manipulación, permanecen firmes, establecen límites y aplican consecuencias silenciosas. El resultado es que su juego pierde efecto, y ella solo percibe demasiado tarde que había límites que no podían ser sobrepasados. El error femenino es confundir tolerancia masculina con disponibilidad infinita. Cada vez que empuja sin retorno, que manipula sin reciprocidad, que prueba límites sin preocuparse por ti, acerca el momento en que te alejas de forma definitiva. Psicológicamente, ignora que los hombres calibran amor e inversión basados en retorno percibido. Cuando no hay reciprocidad, el cerebro activa alejamiento automático y emocional, protegiendo energía e integridad, y cada momento que subestima esto, aumenta la distancia inevitable. El hombre que entiende esta dinámica mantiene límites, observa patrones y deja que las consecuencias silenciosas hablen por sí mismas. No ruega, no corrige y no se desgasta. Cuando ella finalmente percibe que tienes límites, que tu paciencia, dedicación e inversión no son infinitas, el arrepentimiento es tardío e irreversible. La verdad es clara. No fuiste tú quien se alejó por falta de amor o interés. Fue ella quien perdió la oportunidad de estar con alguien que tenía valor y no aceptaría ser manipulado. 18º motivo. Porque cuando te alejaste, el juego perdió sentido. Alejarse no es debilidad, es estrategia y demostración de valor. Ella creía que tu presencia era garantizada, que regresarías independientemente de comportamiento o reciprocidad. Cada gesto, cada esfuerzo, cada intento de agradarla era absorbido sin consecuencia. Pero el alejamiento masculino no es vacío emocional, es recalibración psicológica y demostración clara de límites. Cuando te retiras estratégicamente, el juego de ella, ese control emocional, manipulación sutil y pruebas continuas, pierde todo sentido porque percibe que ya no hay retorno garantizado. Mientras ella creía que podía manipular, controlar y probar indefinidamente, tú observabas, evaluabas y actuabas según tu propia autoridad interna. El cerebro masculino funciona por lógica de inversión y retorno. Paciencia y atención solo permanecen cuando hay reciprocidad. La ausencia estratégica deja claro que intento sin retorno no es tolerado. Cada paso que das hacia lejos es un mensaje silencioso, pero definitivo. Tu valor no es negociable y la manipulación no funcionará más. Los señales de esta dinámica siempre aparecen juntos. Inversión unilateral, pruebas de apego, ambigüedad constante, provocaciones calculadas y ausencia de reciprocidad. Ella creía que podría continuar el juego porque no conocía los límites masculinos. Pero los hombres que entienden su propio valor perciben cuando esfuerzo se vuelve explotación. Al alejarte, interrumpes la lógica del control femenino y fuerzas el recálculo mental de ella. Lo que antes parecía garantizado ahora es inalcanzable y la percepción de pérdida empieza a surgir. El error femenino es subestimar que los hombres también tienen límites y no reaccionarán siempre según expectativas emocionales proyectadas. Psicológicamente, la retirada estratégica activa mecanismos de percepción de valor y escasez. Ella siente falta, pero de forma tardía, porque no hay manipulación capaz de sustituir reciprocidad real. Cada día que permaneces firme en tu decisión de alejamiento, vuelve la pérdida inevitable, mostrando que no basta comprobar, hay que corresponder.
El hombre que entiende esta dinámica no corre atrás, no justifica y no ruega. Observa, mantiene límites y permite que la ausencia hable por sí misma. Cuando ella percibe que el juego perdió sentido, que la manipulación no genera retorno y que no volverás, nace el arrepentimiento. Pero demasiado tarde. La verdad es clara. No fuiste tú quien desistió o falló. Fue ella quien perdió, incapaz de valorar a alguien que no se deja manipular. 19º motivo. Porque el arrepentimiento de ella nació exactamente de tu ausencia. El arrepentimiento femenino nunca surge mientras permaneces disponible. Ella solo percibe el valor de lo que perdió cuando siente la ausencia de forma real, concreta e irreversible. Psicológicamente, esto es una consecuencia natural del funcionamiento del cerebro humano. Cuando un recurso emocional se vuelve escaso, aumenta de valor. Tu retirada estratégica es el gatillo que hace que ella finalmente conecte la falta de reciprocidad pasada con el impacto de la pérdida. Hasta entonces, creía que podía manipular, probar y explotar sin consecuencia. Mientras permanecías presente, cada gesto de atención, cada demostración de paciencia y cuidado era absorbido como garantizado. Internalizó la idea de que tu presencia era incondicional, que no tendrías límites claros, pero los hombres que entienden su propio valor saben que la escasez estratégica crea percepción de valor. Cuando te alejas, el cerebro de ella se ve forzado a recalcular. La seguridad que sentía antes desaparece, y con ella viene la comprensión tardía de lo que se perdió. Esa percepción surge tarde, pero es visceral y transformadora. Los señales de esta dinámica aparecen en patrones claros: ansiedad súbita, intentos de contacto, búsqueda de justificación, mensajes ambiguos o emocionales y reflexiones internas sobre pérdidas pasadas. Empieza a revivir momentos, gestos y comportamientos que antes juzgaba garantizados. Cada reacción tardía suya es la confirmación de que inversión sin reciprocidad genera pérdida y que tú no eres un recurso emocional infinito. Esa es la realidad biológica y psicológica del apego humano. Ausencia crea valor, presencia continua sin reciprocidad, no. El error femenino es pensar que el arrepentimiento puede ser anticipado o inducido mientras permaneces disponible. Psicológicamente, el arrepentimiento es resultado de escasez y percepción tardía, no de manipulación directa. Cuando retiras atención y presencia, dejas que el cerebro de ella procese la pérdida de forma concreta, activa mecanismos de reflexión y emoción intensa, y crea sensación de ausencia real. Es exactamente en ese momento donde percibe el error estratégico. No era fuerza o estrategia tuya lo que faltaba. Era ella quien no supo valorar. El hombre que entiende esta dinámica no regresa prematuramente, no explica ni intenta arreglar. Observa patrones, mantiene límites y permite que la ausencia genere consecuencias naturales. Cuando surge el arrepentimiento de ella, no hay negociación posible para recuperar lo perdido sin costo. Y es exactamente en ese punto donde se vuelve claro: no fuiste tú quien dejó de luchar, fue ella quien perdió la oportunidad de estar con alguien que comprende valor, límite y poder emocional. 20º motivo, porque ahora ella entiende: no fuiste tú quien no quiso, fue ella quien perdió. Y aquí está la conclusión inevitable de toda esta dinámica, el momento en que ella percibe que la pérdida fue suya, no tuya. Pasó meses probando límites, manipulando situaciones, exigiendo atención y validación sin ofrecer reciprocidad, creyendo que nunca tendrías el coraje de imponer límites o de alejarte. Pero los hombres estratégicos entienden que los límites no son barreras emocionales, son herramientas de protección y valoración personal. Cuando ella finalmente percibe que te mantuviste firme, no cediste a la presión y actuaste según tu propio valor, la realidad de ella se transforma. No eras tú quien faltaba, era ella quien no supo actuar correctamente. Mientras esperaba sumisión emocional, tú calibrabas cada paso, cada silencio, cada retirada, cada demostración de límite fue registrado, no como debilidad, sino como medida de respeto propio e inteligencia estratégica. Psicológicamente, esto crea un efecto devastador. Siente arrepentimiento, frustración y pérdida simultáneamente. Biológicamente, la escasez activa deseo tardío y la ausencia de reciprocidad despierta en su cerebro
la percepción de que oportunidades genuinas no son infinitas. Es en ese punto donde la comprensión finalmente ocurre, demasiado tarde. Los señales de esta percepción tardía son claros: arrepentimiento evidente, intentos de contacto emocional, deseo de reconexión y reflexión sobre comportamientos pasados. Pero todo esto ocurre cuando ya estableciste límites definitivos, cuando el valor que perdió no puede ser reconquistado sin esfuerzo y consistencia de su parte. El error de ella fue no comprender que los hombres que conocen su propio valor no se mueven por expectativa ajena, sino por la lógica de inversión emocional equilibrada. Cada día que tardó en percibir, fortaleció la consecuencia inevitable de la pérdida. El error femenino es subestimar la capacidad masculina de decisión y autocontrol. Creía que podía manipular, probar y explotar indefinidamente, pero no contabilizó la firmeza interna, la percepción de límites y el cálculo estratégico masculino. Psicológicamente, confunde paciencia y presencia masculina con debilidad, cuando en realidad es sabiduría aplicada, capacidad de analizar patrones y actuar con autoridad emocional. Cuando finalmente percibe, ya es tarde. El vínculo que podría haber construido, equilibrado y valorado, desapareció. El hombre que comprende esta dinámica no se desgasta con justificaciones, explicaciones o presiones externas. Observa, mantiene límites y permite que la ausencia y la firmeza hablen por sí mismas. Cuando ella finalmente entiende que perdió, el arrepentimiento es inevitable, pero el juego ya terminó. La victoria silenciosa está en haber mantenido tu autoridad emocional, tus límites y tu valor, dejando claro que no eres tú quien pierde oportunidades, sino quien no sabe reconocer y respetar a un hombre de valor. Si este video te ha traído alguna idea o motivación, aprovecha ahora para hacer clic en Me gusta y suscribirte al canal. Aquí, cada contenido es creado con atención y propósito. Nuestro objetivo es ayudarte a evolucionar, conocerte mejor y convertirte en la versión más fuerte de ti mismo. Buscamos siempre traer estrategias claras y prácticas que puedas aplicar en tu día a día y sentir resultados reales. Quiero desafiarte ahora. Escribe en los comentarios la palabra gratitud y la frase rumbo a mi mejor versión. Este simple gesto hace que el video llegue a más hombres que también están buscando crecimiento y transformación, ayudando a más personas a beneficiarse de nuestro contenido. Tu apoyo va más allá del me gusta y la suscripción, fortalece el canal y nos da energía para seguir produciendo materiales que realmente marcan la diferencia. Cada interacción tuya contribuye para que podamos llegar a quien más necesita orientación y motivación. Así que no te quedes fuera. Participa, comparte tus experiencias y sigue los próximos videos. Siempre estamos trayendo nuevos consejos e insights para impulsar tu evolución personal. Gracias por estar junto a nosotros en este viaje. Vamos a crecer juntos.